Hola, buenas tardes chicos y chicas. Un placer estar acá con ustedes. Me presento. Mi nombre es Agustín Romero y seré el relator, guía docente o compañero de ruta en lo que será el aprendizaje de programación o desarrollo de aplicaciones en el sistema operativo de Android. Por lo tanto, y para aprovechar el tiempo, le quiero dar la bienvenida a nuestra primera clase, la cual llamé el entorno de desarrollo Android. Esta es una clase breve, introductoria, el cual me gustaría repasar lo que es la historia de los dispositivos móviles para entrar en un contexto histórico y saber en qué momento es cuando nace este sistema operativo, ya que va a ser la principal herramienta que vamos a utilizar para crear o programar aplicaciones móviles en este sistema operativo. Entonces partamos con nuestra primera clase. Yo les quiero compartir una diapositiva que he preparado y contarles toda la historia de cómo nace este sistema operativo. Entonces, breve historia de los dispositivos móviles. Antes de partir me voy a mover un poco para acá, para que se vea de buena forma la diapositiva. Bueno, historia de los dispositivos móviles. Son 5 generaciones, ¿ya? De aquí vienen los famosos 1G, 2G, 3G, 4G o 5G. A eso se refiere el número, que es la generación actual de los dispositivos en que estamos. Y la primera generación nace en el año 1981. ¿Y qué permitían hacer estos dispositivos móviles? Pues realizar llamadas telefónicas de un dispositivo a otro. En el año 1992 parte el 2G, o la segunda generación, y lo que viene a incorporar con respecto a la primera es que ya no tan solo se podían realizar llamadas telefónicas, sino que ahora podíamos realizar llamadas y le agregábamos también la posibilidad de poder enviar mensajes de texto, por escrito enviar texto de un teléfono a otro, que son los famosos SMS. En el 2001 parte la tercera generación o el 3G. Quizás algunos de ustedes alcanzaron a utilizar algunos de estos dispositivos, pero tenemos un poquito más de conciencia del 3G. Y esta generación incorpora a nuestros dispositivos móviles ya no solo poder hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, sino que ahora a través de nuestros dispositivos podíamos navegar por internet, ¿no? Podíamos navegar por cualquiera de las páginas que existían hasta ese entonces, y además también se agregaban mejores funcionalidades o experiencias de usuario en cuanto al multimedia. ¿A qué nos referimos con multimedia? Es que ahora a nosotros en esta generación, por medio de nuestros dispositivos, podíamos hacer uso, por ejemplo, de nuestra cámara que traía el teléfono, escuchar música mediante ella, y también vino una mejora notable de lo que son los colores, las pantallas de nuestros dispositivos, para que nosotros como usuarios tuviéramos una mejor experiencia. El 2011 viene el 4G o la cuarta generación, que yo creo que la mayoría de los presentes tenemos ya conciencia de esta generación. Y el 4G lo que viene a mejorar o a incorporar es que aumenta mucho más lo que es la velocidad del Internet. Y al mejorar la velocidad del Internet, aumenta también el flujo de información, hay más también información en el aire. Por lo tanto, también se ve la necesidad de que se creen nuevos sistemas operativos o se mejoren también los que ya existían. Y aquí es donde entra Android, por ejemplo, que es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Estaba iOS también por iPhone. Entre la tercera y cuarta generación existía también un sistema operativo que se llamaba Symbian, que yo creo que algunos alcanzamos a utilizarlo, que era donde estaba el juego del Snake. Cuando nosotros nos movíamos por teclado, ese sistema operativo era Symbian. Y en ese entonces, en esa época también estaba Windows Phone, que varios de los teléfonos Nokia después con el resurgir que tuvieron durante esta década, lanzó un sistema operativo. Por lo tanto, entraron muchos más sistemas operativos al mercado a competir para que nosotros como usuarios tuviéramos la mejor usabilidad posible, y es aquí también donde entra Android. Y la quinta generación, la última que es la actual, parte el año 2020 y lo que incorpora son mejoras notables, aparte de la velocidad en el Internet, en lo que es la conectividad. ¿A qué nos referimos con conectividad? A que muchos dispositivos inalámbricos, dispositivos móviles, pueden estar conectados entre sí y poder comunicarse entre ellos. Y también en esta generación, y que es lo que está muy en boga, por ejemplo, con lo que es el uso del chat GPT, se incorpora lo que es la inteligencia artificial a nuestros dispositivos o smartphones.
Un claro ejemplo de esta generación es cuando nosotros utilizamos nuestra cámara, si está la configuración activa, es la propia inteligencia artificial que se ha desarrollado en el teléfono quien busca los mejores ajustes o configuraciones para tener la mejor foto posible. Así que esta es una breve historia de las 5 generaciones que, bueno, hasta el día de hoy, a lo largo de la historia, han sido marcadas y tendencia en cuanto a la tecnología de lo que conocemos al día de hoy como smartphone o dispositivos inteligentes. Entonces, ya que nos situamos donde estaban los sistemas operativos, que entre la tercera y cuarta generación es donde están en boga, les quiero contar ahora sobre los tipos de aplicaciones que tenemos para estos dispositivos móviles. Bueno, y hay esencialmente o principalmente 3 tipos de aplicaciones, que son las nativas, las web y las híbridas. Con aplicaciones nativas nos referimos a lenguajes de programación que interactúan a un nivel más bajo con nuestro teléfono, con nuestra máquina. Interactúan de una manera más directa mediante sus códigos. Aquí quizás para que les quede más claro, los sistemas operativos nativos más famosos o que dominan el mercado al día de hoy son Android y iOS, que es los que están acá. Pero actualmente en el mercado aún existen 3, que es Android, iOS y Windows Phone. Y nosotros al tener un sistema operativo, lo que nos permite es poder desarrollar aplicaciones para este sistema operativo. Y cada uno de estos sistemas operativos cuentan con sus lenguajes propios, o no sé si llamarlos propios, pero cuentan de algunos lenguajes. Por ejemplo, Java no es de Android, pero sí lo permite. Y por medio de lenguajes de programación, mediante la informática y la escritura de códigos, nosotros podemos crear aplicaciones móviles con interfaces, usos de lógica y las aplicaciones que conocemos al día de hoy. Entonces, como pueden ver en la imagen de acá, tenemos el sistema operativo Android, iOS o iOS y Windows Phone. Y Android, por ejemplo, tiene 2 lenguajes de programación donde nosotros podemos crear aplicaciones, que es Java y Kotlin, que son las 2 que vamos a abordar en el curso. Por su parte, iOS tiene los lenguajes de programación Swift y Object-V. Y en Windows Phone tenemos, por ejemplo, C# y Visual Basic.net, donde se pueden crear aplicaciones para estos sistemas operativos. Entonces, aquí es donde nosotros estamos situados. Ya vimos la historia de los dispositivos móviles, sabíamos que existen sistemas operativos, hay distintos tipos de aplicaciones. Dentro de esos tipos de aplicaciones nos enfocaremos en las nativas. Y en las nativas nosotros utilizaremos lenguajes de programación para poder crear nuestras aplicaciones a lo largo del curso. Y también existen 2 tipos importantes que no vamos a ahondar, pero sí los quiero mencionar, que son las aplicaciones web, que tal cual lo dice su nombre, son páginas web responsivas. ¿A qué me refiero responsivas? De que se adaptan a los tamaños de pantalla y estas se utilizan con las tecnologías de página web, con CSS, HTML5, JavaScript, este pack completo con el que nosotros desarrollamos aplicaciones web. Se pueden también hacer aplicaciones que se vean en el dispositivo. Ojo que son distintas, porque con aplicaciones nativas nosotros podemos tener un mayor control del hardware de nuestro teléfono. Es decir, podemos acceder y tener mayor control de la cámara, de la pantalla, de los sensores. Y la aplicación, por ejemplo, web, solamente se enfocan en mostrar una página web que se vea bien en nuestro dispositivo. Esto está montado en una nube, en un servidor que le llamamos. Y están las aplicaciones híbridas, que tal cual lo dice su nombre, es una mezcla de las dos, pero lo que es prácticamente cómo funciona es que nosotros programamos como si fuera una página web, pero luego esta página web se compila, se procesa, hace todo un proceso que luego lo transforma a una aplicación nativa. El tema que tienen estas aplicaciones híbridas que tienden a ser un poquito más pesadas que las nativas o incluso que las web, porque es parte de un código desarrollado de una página web, pero luego esta tiene que ser compilado y transformado para que la aplicación sea nativa. ¿Cuál recomiendo yo? Depende, depende del uso que queramos darle. Si queremos hacer interacción del hardware de nuestro dispositivo, entrar por ejemplo a la geolocalización, queremos hacer uso de la cámara, no sé, crear algo más a la medida, es totalmente recomendable hacerlo con nativa. Si simplemente queremos información,
como una página web, un portafolio, pero que se vea bien en nuestro dispositivo, creamos una página web. O si deseamos, por ejemplo, abaratar costos en el desarrollo, podemos utilizar lo que son las aplicaciones híbridas, que su principal ventaja que tiene es que por un código fuente, o sea, es decir, que con una codificación podemos tener distintas aplicaciones para el sistema operativo. Es decir, que a partir de un código, como si fuese una página web, esta puede correr en iOS, en Windows Phone, como lo estamos viendo acá, o en Android, que es lo que nos importa a nosotros. Entonces existen esos tres tipos. ¿Cuál utilizar? Va a depender. Nosotros en este curso donde nos vamos a enfocar son en las aplicaciones nativas. Es aquí donde nosotros vamos a trabajar. Es la que personalmente recomiendo porque también es donde más he trabajado y me he especializado y es lo que vamos a aprender a lo largo de este curso. Entonces, bueno, ¿qué es Android entonces? Ya vimos la historia de los dispositivos, cuáles son los tipos de aplicaciones que funcionan en estos dispositivos y ahora ya vimos que nos enfocaríamos en lo que son las aplicaciones nativas, en lo que es Android. ¿Pero qué es Android? Android es un sistema operativo de Google. Ya este nace oficialmente en el año 2008. Vamos a ver un poquito más adelante que parte el 2003 con la empresa llamada Android, pero el año 2008 Google la adquiere y lanza un sistema, por así decirlo, comercial a disposición de todos. Android está basado en el kernel de Linux, ¿ya? ¿A qué nos referimos con kernel? Con el núcleo de Linux, parte de la base del sistema operativo que se utiliza en los computadores. Es de open source, a esto nos referimos de que es de código abierto, o sea, existe una comunidad por detrás que constantemente está haciendo mejoras a este sistema operativo y pueden hacer aportes y mejoras también a este. Y en el año 2013 también Google lanza ya de manera oficial lo que es el entorno del desarrollo o los IDEs, que el entorno de desarrollo es el programa, como tal lo dice su nombre, el entorno donde nosotros vamos a codificar, vamos a poder ver los archivos, vamos a poder hacer código, vamos a poder hacer emulaciones, seguir el flujo de trabajo de nuestros códigos, el cual se llama Android Studio. Android Studio va a ser la principal herramienta de trabajo que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces, bueno, les quiero contar un poquito sobre la historia y evolución de Android. Como les decía, oficialmente Android nace el año 2008 con Android Beta 1.0, pero en verdad Android se fundó en el año 2003. La compañía se llamaba Android Inc. Y cómo nace el sistema operativo es porque un grupo de amigos, de programadores, hace un tiempo que venía pensando en hacer un sistema operativo especial para las cámaras digitales, pero luego cambian de idea y deciden, como también fue cambiando el mercado por la historia que vimos de los dispositivos móviles, parten haciendo este desarrollo de un sistema operativo para cámaras digitales, pero cambian de idea, ven que el mercado se mueve y finalmente deciden crear un sistema operativo que compitiera en ese entonces con Windows Mobile, que lo vimos anteriormente, y Symbian, que era hasta ese entonces el sistema operativo más utilizado en el mercado. Un poquito más adelante entra iPhone ya con todo en la pelea. Estamos hablando aquí del año 2003, 2004, 2005. Y en el año 2005 Google ya compra oficialmente a Android Inc. Y por ahí en el año 2008 se lanza la primera versión estable que se conoce como Android Beta, que fue lanzada en el mes de septiembre y que esta ya fue lanzada al público y es donde aquí parte ya oficialmente lo que es la historia de Android. Paso a la siguiente diapositiva, aquí está. Y bueno, aquí parte la era de los postres, ¿ya? ¿Por qué la era de los postres? Porque por X razón los desarrolladores de Android decidieron llamar cada una de sus versiones con nombres de postres de aquí en adelante. Entonces la era de los postres comienza con Android 1.5, que lo llamaron Cupcake. Se lanza en abril del 2009 y con este lanzamiento es donde parte la tradición también de llamarlos como postres. Se fue haciendo en orden alfabético. ¿Y qué traía esta versión mejorada comparada a la anterior, que era la beta, la 1.0? En que ahora hay mayores retoques gráficos a la interfaz de usuario del sistema operativo y también aseguraba una mayor estabilidad en el uso de este. También incorporaron soportes para teclados virtuales, también para competir con iPhone, que ya por ese entonces entró muy fuerte en el mercado y ya comenzaban a hacer los
los dos grandes, Google y iOS, y también no olvidemos de Windows Phone y Symbian, que hasta ese entonces aún daban la pelea en el mercado de sistema operativo. Bueno, en septiembre de 2009, ese mismo año, también se lanza Android Donut, que incorpora la barra de búsqueda dentro del sistema operativo, una mejor adaptación a a la fragmentación de resoluciones de pantalla, que uno quizás, no sé si llamarlo problemas, pero sí características de Android, que existen muchos dispositivos y por lo tanto al existir tantos dispositivos hay muchas resoluciones de pantalla también. Y en octubre del 2000 de ese mismo año lanzan Android Clay, que es el 2.0, se incorporan Google Maps y incorporan también lo que son las cámaras con flash. Entonces sí, se lanzaron distintos sistemas operativos, pero en el fondo eran mejoras del anterior, al cual fueron aumentando de versión y siguiendo esta tradición de los desarrolladores de Android, que fue llamarlo con postres. En mayo de 2010 se lanza Android 2.2, conocido como Froyo. Este incorpora comandos de voz y puntos de acceso para poder conectarnos por Wi-Fi. Hay mejora en velocidad y también en rendimiento del sistema operativo. Ese mismo año, pero en diciembre, lanzan Android 2.3 Gingerbread, en el cual aquí lanzan APIs para juegos, hay mayor compatibilidad para poder jugar en nuestros celulares, soportes para NFC y mejoras de usabilidad en la interfaz del sistema operativo. En febrero del 2011 lanzan sistema operativo Android 3.0 llamado como Honeycomb. Este es un sistema operativo desarrollado especialmente para tablet, no fue lanzado para teléfonos, sino que simplemente para tablet, perdón. Y lo que me llamó la atención aquí, que curiosamente para Google, un panal de abeja representaba un postre. Desconozco en verdad si habrá algún postre en algún país, Estados Unidos, no lo sé, que tenga relación con esto, pero lo más probable es que sí, al seguir la tradición. Lo importante es que en este sistema operativo, el 3.0, solamente fue lanzada para dispositivos de mayor pantalla, que eran los tablets. En octubre del 2011 lanzan Android Ice Cream Sandwich 4.0 y los mayores aquí vinieron los mayores cambios al sistema operativo porque incorporan un look que se llama Holo, que ya lo vamos a ver, que es como una especie de tema, son como interfaces de usuario o ciertas reglas de interfaces de usuario que tienen que seguir todas las aplicaciones para que todas las aplicaciones se vean parecidas o similares. Entonces, en este sistema operativo es donde Android nos propone una forma de interfaz o diseños de cómo nosotros tenemos que construir o desarrollar las aplicaciones en un futuro. También se incorpora la barra de navegación al sistema operativo. En julio de 2012 lanzan Android 4.1, Jelly Bean, de la 4.1 a la 4.3.1 fueron mejoras que se fueron realizando a lo largo de este tiempo. En diciembre de 2013 se lanza Android 4.4, llamado KitKat, que es el sistema operativo más utilizado. Es uno de los más utilizados incluso, no hasta la fecha, sino que hasta ese entonces. Marcó un hito de que fue uno de los más utilizados, donde más dispositivos móviles se encontraba este sistema operativo. Fue un salto total de popularidad de Android y ya lo sitúa ya sin lugar a dudas con el lanzamiento de este sistema operativo como una de las compañías más grandes en cuanto al desarrollo de sistema operativo para dispositivos móviles. En marzo de 2015 aparece Lollipop 5.0 hasta la 5.1.1 y aquí aparece Material Design, que Material Design viene a ser una mejora de Holo, que son estos looks, estas interfaces de usuario, cómo tienden a verse en las aplicaciones teniendo un cierto estándar. Entonces aquí es importante también este lanzamiento porque nos viene a incorporar un cambio en el look de las aplicaciones de Android de utilizar aquí para utilizarla más adelante y a futuro. Entonces en octubre de 2015 se lanza Marshmallow, Android 6.0. En octubre del 2016, un año después, se lanza Android Nougat, la versión 7.0. Y en agosto de 2017 se lanza la versión de Android llamada Oreo, como la galleta que nosotros conocemos. Entonces, como puede ir viendo, eran súper periódicos
incluso lanzamientos 2 o 3 lanzamientos en el mismo año que fueron realizando mejoras. Y después vino un tiempo que a partir del 2013 quizá en adelante iban lanzando una versión de Android por año y realizando mejoras, y eran los nombres que les fueron poniendo hasta ese entonces. Y en agosto del 2018 se lanza Android 9 llamado Pie, y aquí es donde ya se rompe la tradición de llamar los sistemas operativos de Android como postres, y ahora se adquieren y comienzan a llamarlo con el nombre de la versión. Google decide simplificar las cosas, rompe la tradición de llamarlos como postres, y ahora el Android que corresponde así lo llamaba. Es así que en septiembre del 2019, como les mencionaba, se terminan los postres y ahora lanzan Android 10, que se llamaba Android 10, y así va a ser ahora en adelante, que Android lleva el nombre de la versión correspondiente lanzada. Esto fue en septiembre del 2019, el lanzamiento de Android 10. En septiembre del 2020 lanzan Android 11. En octubre del 2021 es el lanzamiento de Android 12, que aquí viene un cambio también del look, que ya se comienza a dejarse atrás lo que era Material Designs y ahora se incorpora Material You, que es una evolución también de la interfaz y cómo tienen que verse las aplicaciones en nuestro dispositivo, hasta el lanzamiento de Android 13, que este fue en agosto del 2022 y es el último lanzamiento hasta la actualidad en lo que respecta a los sistemas operativos Android. Así que hemos visto toda la historia del sistema operativo a partir del año 2003 hasta el año 2022. Y así progresivamente van a ir lanzando nuevas versiones la gente de Google. También me gustaría mencionar los aspectos claves que tienen que tener las aplicaciones en Android para este sistema operativo. Y lo primero es la disponibilidad. Yo creo que esto es lo esencial para las aplicaciones. ¿Y a qué nos referimos con disponibilidad? Es que idealmente tienen que estar disponibles para todos los dispositivos. Y como les mencioné anteriormente, al existir muchos dispositivos, existen muchas resoluciones de pantalla también. Entonces hay grandes cantidades de densidades de pantalla y también muchas versiones de sistema operativo como pudieron ver. Entonces el ideal es que cuando nosotros desarrollemos nuestra aplicación tengamos en cuenta todos estos aspectos y que tiene que verse idealmente en todos los dispositivos móviles o en todas las pantallas disponibles en el mercado. Entonces aquí puse algunos ejemplos de pantalla o densidades de pantalla. No vamos a entrar en detalle de estas letras como el MDPI, pero eso señalan, son densidad, por ejemplo, media, HDHD, aquí ya son resoluciones ya de mayor alta resolución, de Full HD, hasta llegar a resoluciones de pantallas con muchos mayores colores. Esto a medida que avanza la tecnología, también avanzan las resoluciones de pantalla. Entonces aquí hay un ejemplo más o menos de cómo vendrían siendo las densidades o los tamaños de pantalla en el mercado, entendiendo de que existen miles y miles de densidades. Por lo tanto, lo importante de esto es que siempre tenemos que nosotros tener en cuenta al momento de desarrollar una aplicación que se vean la mayor cantidad de pantallas posibles. Otro de los aspectos clave de Android en el desarrollo de aplicaciones es su rendimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un buen uso de la memoria, tanto la memoria RAM como también el uso de la CPU, del cerebro, del núcleo del dispositivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer el hardware de los dispositivos al cual vamos a desarrollar nuestro software. Entonces es importante antes de ponernos a desarrollar, tomar decisiones, qué dispositivos queremos utilizar, en qué pantallas queremos que se vea, cuál es el público objetivo al cual queremos llegar, cuánta es la cantidad de personas que queremos que la aplicación sea utilizada. Entonces es sumamente relevante que nosotros también conozcamos el hardware de nuestra aplicación para asegurar a la persona, al usuario, de que el producto, el software que va a utilizar va a rendir bien. Por lo tanto, ya tenemos dos aspectos, que es disponibilidad, rendimiento, y el tercero es la calidad del producto que nosotros vamos a desarrollar. Por lo tanto, como les mencioné anteriormente, es importante conocer el dispositivo y también tenemos que nosotros conocer las herramientas de desarrollo, los lenguajes de programación, el cual nosotros vamos a hacer nuestra aplicación, y es aquí donde nosotros también nos vamos a enfocar, en este aspecto de calidad, donde nosotros estudiamos los lenguajes de programación, como lo vimos anteriormente en Android, vendría siendo Java y Kotlin, y también tenemos que familiarizarnos con nuestro entorno de desarrollo, que es Android Studio,
que ya a partir de la segunda clase vamos a empezar a trabajar con él porque va a ser nuestra principal herramienta de trabajo. También que tenemos que conocer los workflows, que son flujos de trabajo y métricas de diseño. Tampoco es llegar, ponernos a desarrollar y hacer pantalla como se nos dé la gana, sino que hay ciertos estándares, como les decía anteriormente, con esto del look, el material design y el material view, que Android nos recomienda que tenemos que desarrollar. Es decir, nosotros tenemos ciertos parámetros estándares de cómo nuestras aplicaciones tienen que verse, tienen que ser diseñadas para mantener un estándar en cuanto al uso del sistema operativo. Y también en lo posible poder asegurar el rendimiento y la calidad de nuestro software mediante testing de aplicaciones, testeando su flujo, su lógica. En el fondo todas las funcionalidades tienen que ser puestas a prueba para evitar la mayor cantidad de fallas o errores cuando el usuario final, que es el usuario común y corriente de nuestra aplicación, no se lleve sorpresa o malos ratos al utilizar nuestra aplicación. Y bueno, ya para finalizar, eso fue la primera clase, pero me gustaría dejar abierto lo que será nuestra segunda clase. Vimos todo lo que es la historia de los dispositivos móviles, también del sistema operativo Android. Entendemos un poquito a nivel muy general también de qué es lo que es Android y cómo funciona. Entonces, a partir de la clase ya siguiente, vamos a comenzar a utilizar nuestra herramienta de trabajo, que es Android Studio. Vamos a hacer un paseo por la herramienta. Vamos también a crear nuestra primera aplicación Android, nuestro primero Lamundo, y vamos a explicar también de cómo se compone cada aplicación Android para que ustedes puedan entender el cómo funciona. Entonces esto es clave porque va a ser nuestra principal herramienta de trabajo de aquí en el futuro. Entonces bueno, esta ha sido la primera clase. Me gustaría saber si tienen dudas, impresiones, comentarios. Si tienen dudas, como les decía, no dudes en preguntar. Así que cualquier duda pueden contactarse conmigo, con algunos de los coordinadores, nos envían un correo electrónico o aprovechar la instancia ahora de preguntas para resolver dudas. Entonces, eso fue la clase de hoy. Agradecerles por su atención y nos vemos en la segunda clase de lo que es programación en Android. Saludos.